Hello, 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 hello. How are you? ¿Cómo estás? No te despegues, comparte el contenido que hoy te voy a enseñar a convertir tu piel normal en piel de cocodrilo. Ay, Dios mío, Cristo, me encantan los rumores sobre mí porque a veces siento que son más divertidos que mi vida real. Pedro, na 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 na, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido por allá? Ay, Dios mío, Cristo de la arepa. ¿Cómo está la gente que toma papaya y que le gusta la carne mechada? Mira, gente, ¿cómo está la vida por ahí? ¿Cómo les ha ido? Píntense los labios de rojo, salgan por la calle haciendo de su vida lo que quieran, como quieran, a la hora que quieran, coman arepa cuando les dé la gana. Prepárenla y tomen papaya para desinflamarse. Yo que se los digo. Mira, escúchame algo. En esta travesía papayística que he llevado en estos días, ay, Dios mío, Cristo de la caridad, he encontrado tanto en Instagram que yo te digo, ya parezco serie de Netflix, con season incorporada y con behind the scene. Ay, me encanta porque mientras la gente habla, yo sigo Pedro, cantándome la vida al revés. Mira, escuchen algo. Para el jugo de papaya no necesitas sino agua, necesitas una papaya y más nada, ganas. Eso es todo. Y te vas a desinflamar hasta la lengua y no vas a hablar mal de nadie. Te lo juro por mi faja, que no vas a tener tiempo de nada, no vas a tener tiempo de absolutamente nada. El jugo de papaya que estoy realizando, que lo hice con bastante agua porque hoy es para 2 personas, les juro que no solamente es un anti-age y un desinflamatorio, sino ese jugo maravilloso que te va a proteger el estómago durante todo el día, todo el día, y no te vas a arrepentir. ¿Sabes que hay cosas que tú te las tomas y no te gustan? Yo tengo que reconocer que al principio, aunque el sabor de la papaya para mí no era muy familiar, no era de los que más me gustaba, descubrí a lo largo de todos estos meses que tampoco, lo que pasa es que a uno de chiquito le enseñan y le muestran el sabor de la piña, del mango, de cosas así, y resulta que sabores nuevos, distintos, como el de la papaya, no te lo muestran. Entonces, yo que les digo, mis amorcitas bellas, tomen papaya para que se les desinflame hasta la lengua. Así van a tener menos tiempo de ponerse a pensar en las bobadas que escriben, que dicen de ustedes, porque sinceramente no hay tiempo que perder. Estoy lavándome las manos. ¿Cómo está mi gente de Canarias? ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo les ha ido? Yo estoy aquí entre una de desayuno y tal. Le estoy haciendo una arepita a mi gente, una sola. Esa se la van a comer entre Amalia Victoria y mi mamá, porque a ellas les encanta la arepa, y porque tú cambies de hábitos, pues tú no vas a cambiar lo de todo el mundo, porque cada quien tiene un proceso diferente de salud, de vida, y si bien es cierto que la arepa todos los días, obviamente por ser un carbohidrato, no te hace bien, también es verdad que ¿por qué no comer con las emociones, no? Las emociones esas que nos recuerdan la comida que hacía la abuelita o la comida que hace tu mamá. Sí, es una mezcla de varias cosas. Ya voy a recoger. Estoy preparándome mi jugo. Ok, receta para endurecer tu piel. Sí, tú tienes que compartirle esto ya a alguien. La receta para endurecer tu piel, tu cuero. Eso que llaman la piel de cocodrilo. ¿Has escuchado decir mucho sobre la piel de cocodrilo? Bueno, la piel de cocodrilo se endurece cuando realmente lo que está fuera de las redes no te toca. Solamente está ahí y te diviertes con eso. ¿Ok? Carmen María, escríbeme. Gloria, escríbeme. Elsie, escríbeme. Mira, lo estoy licuando bastante para que me quede con bastante cuerpo. Ajá. Perfecto. Entonces, ¿cómo endurecer la piel y cómo ponerte fuerte ante comentarios sin sentido? ¿Cómo hacerlo? Primero, tengo una vida tan chévere, tan feliz, tan llena de cosas, que
de verdad lo que escriban de ti sea parte de la historia, como te convierten en una leyenda, ¿no? Ahora mismo cualquier persona puede ser víctima de las cosas que escriben sin sentido, desde una persona popular hasta una persona no popular o no conocida, puede pasar por la lengua de cualquier ser humano, ¿ok? Eso es así, eso ni que lo digan, eso es matemático. Entonces, la mejor forma de sobrevivir al constante parloteo tuyo, al tener que salir airoso de todas esas cosas que de verdad no debes aceptar ni permitirte que te molesten tu salud emocional, ni mental, ni espiritual. Lo más importante es que tú hagas cosas que te gusten tanto, tanto, desde limpiar una licuadora, desde hacerte un jugo, desde salir con tus hijos o lo que sea, que no te preocupe la mentira que escriben. Porque así como yo les he dicho y les he contado a través de redes sociales, todas las boberías que dicen de que, ay, esta se operó, esta no sé qué, esta no sé cuánto y esta no sé aquello. Ustedes también deben tener alguna vecina chismosa, ¿ok? Que agarra y seguramente se divierte hablando de ustedes con los demás. Entonces, mira, mientras yo estoy tomando papaya, mientras estoy aquí divirtiéndome con ustedes haciendo el jugo que me ha salvado la vida, que me cambió la historia, que me ha desinflamado. Mira, los traje de baño talla L me quedan grandísimos. Igual me los sigo poniendo. Gracias a Solmar que dice, saludos, Dios bendiga muchísimo, que hoy, siempre y todos los días su vida. Gracias, gracias. Desde aquí te saludo, Gracie, de verdad. Anderson, ¿cómo estás? Este jugo es una cosa del otro mundo. Este jugo de papaya te pone una digestión tan buena, tan buena, tan buena, voy a voltear la arepa, que no vas a poder agarrar y tener tiempo para otra cosa que no sea pasarla bien con la gente que tú amas. Yo les quiero dar 3 recomendaciones para que las redes sociales no sean en su vida un asunto de interés en mal rollo. Tú agarra y siempre, sea una persona muy sincera contigo mismo. Tu persona más importante, la más importante es la que ves en el espejo, y la que va a vivir contigo todo el día. Esa persona tiene que ser tu mejor motivadora, tiene que ser la persona que te motive a ti. Yo sé que uno siempre debe tener un mentor, un gurú, esas cosas que te ayudan, ¿ok? Y que te permiten llevar, vente por aquí que no pasa nada, que la niña quiere pasar y le estoy diciendo que pase por el otro lado para que yo siga hablando con ustedes. Tú sabes que uno tiene que respetar los días en los que la familia de uno no quiere salir en cámara y por supuesto hay días en los que Amalia Victoria o mi esposo o mi hija mayor están off y yo quiero decirles exactamente eso. Estoy haciendo el desayuno a toda mi familia, a mi mamá, a mi hija, a mis hijas, a mi esposo. Estamos ahí haciéndolo todo en conjunto. Pero lo más importante que ustedes tienen que saber es que al final del día, mis amores bonitos, para endurecer la piel, tienes que amarte tanto que parezcas egoísta, ¿ok? Tienes que sentir tanta emoción que tu vida sea tu mejor película de acción. Mira lo que te estoy diciendo. Tienes que poseer tanto, pero tanto de esa, yo creo que sabiduría y luz que te genera Dios en tu vida. Amalia Victoria, pásale esto a tu abuelita, mi amor. Que no te agarren y te arropen o te atropellen esas cosas que salen en redes. Para tener piel de cocodrilo, debes utilizar el teléfono para divertirte, no para que sea tu controlador, eso que va a marcar tu felicidad. No puede ser así. Tú tienes que dar felicidad, pero la gente no te puede dar a ti infelicidad. El tercer punto, muy, muy importante, no le des armas al enemigo. El enemigo puede estar cerca de ti y no saberlo, al lado, de frente, en la esquina. Puede ser el que más te sonríe. Entonces, procura decirle a muchas personas cosas distintas para ver de dónde vienen las cosas que salen de ti. Entonces, fíjate una cosa que te voy a decir. ¿Qué puedes hacer para que te cambie la piel de esta natural a piel de cocodrilo? Sonríe. Disfrázate de alegría. Y es bueno. Yo el otro día escuchaba, y eso creo que mi mamá lo vio en una novela, no sé si coreana o turca, que las mentiras del todo no son malas, porque las mentiras
blancas, por supuesto, el agarrar y decir ¿qué te digo yo? ¿Cómo estás? Bien, así te duela un pie. ¿Cómo te ha ido? Mejor imposible, así tú acabes de llorar porque extrañas a tu papá que se te murió, ¿ok? A veces las mentiras son necesarias. ¿Y necesarias en qué? En que tú no le digas todo lo que tienes en el corazón a la gente. Recuerda que las redes sociales, en el caso de lo que yo les estoy diciendo de cómo poner tu piel normal a piel de cocodrilo, las redes sociales son un instante, una porción de tu vida real, no la vida real. Entonces, escuchen al que sabe, al que ya tiene experiencia. Es verdad, tengo 50 años, ustedes tienen menos, y por supuesto les llevo yo una morena. Amaya Victoria me va a venir a recordar la frase perfecta que tu abuela dice sobre el tema de las mentiras. ¿Cómo es, mi amor? Pregúntale a la abuela la frase para que me la digas en el oído. Es que se las quiero decir para que no se les olvide. Si quieres, se las digo desde aquí. Uh-huh. Las mentiras son necesarias en momentos de desesperación, porque eso se convierte en energías positivas y te da salud. Por ejemplo, si hay un enfermo que está en cuestiones terminales, siempre pongo el ejemplo de mi hermano, cuando su esposa murió, no le podían decir tu esposa murió porque iba a acelerar su proceso y podía volverse loco. Y le mintieron, no, ella está viva. Uh-huh. Pero fue por segundos de diferencia. ¿Están escuchando? Pero, es lo que te digo, hay mentiras blancas que son para ayudar a la gente, que no podían llamarse ni mentira. Simplemente estás dibujando o visualizando lo que quisieras que ocurriera. Así lo veo yo. De hecho, que cuando yo escucho afirmaciones positivas y meditación, siempre te dicen que no pidas como lo que quieres, sino que afirmes que ya lo tienes y des gracias. ¿Sabes? Hay gente que dice, ay, Señor, cúrame de este dolor de estómago. No, tú di gracias, Señor, porque ya este dolor de estómago no está en mi vida. Por ejemplo, te estoy diciendo cualquier cosa. Pero bueno, anyways, píntate los labios de rojo, vístete de rojo, rojo corazón, rojo alegría, rojo amor. Agarra y convierte un domingo de los que llaman aburridos en un maravilloso domingo. Yo le decía a mi mamá en estos días, primero que nada, que no me aburre comer papaya, que me encantaría estar en Miami de lunes a viernes y el viernes en la noche estar en Madrid y venirme el lunes en la mañana, porque amo los fines de semana en Madrid, amo la caminadera por Gran Vía, por Plaza de España, amo caminar por toda esa ciudad maravillosa aquí en Miami. Lamentablemente tengo que manejar muchísimo, y digo lamentablemente porque, bueno, a pesar de que me disfruto mis conciertos privados en mi carro, pues eso es lo que quisiera. Entonces yo, por eso es que siempre hablo en presente, tal vez del futuro. ¿Cómo es? Vivo lo mejor de los dos mundos, lo mejor de Madrid y lo mejor de Miami, como una visualización de lo que yo quiero hacer, que obviamente la distancia y o sea, Miami, Madrid, dos continentes, Estados Unidos, Europa, Dios mío, es una cosa, América, pues, que uno puede estar cerca de otra forma. Pero sí, la distancia es complicada porque son 9 horas de vuelo, ¿no? Pero nada, todo está como tú armes tus herramientas para que no te agobien lo que pasa en redes sociales. Yo soy el perfecto ejemplo. Mi cuerpo cambió y la gente no asume que cambió y quieren que yo les mienta y que les diga que me operé. Entonces, ¿cómo he podido sobrevivir a todos los comentarios y el fastidio constante de que me operé, de que si me inyecté, de que si no se cree? No se creen la verdad. La verdad es una sola. Entre cielo y tierra no hay nada oculto. Entonces, mi jugo de papaya, con todos sus beneficios, me ha chupado. Se llevó la grasa porque es un maravilloso cicatrizante, tiene mucha vitamina D, vitamina C, desmancha la cara, te quita como esa grasa pegada por años que tenías en tus diferentes partes del cuerpo. Mira, si ustedes ven hasta mis brazos, yo adelgacé de forma pareja y no adelgacé que si me hubiese puesto de pronto un balón o me hubiese inyectado esas cosas, estuviera chupada, sí, que la gente nota mucho el cambio. No, lo mío fue progresivo, 25 libras para abajo, hasta más, de septiembre antes de mi cumpleaños, que fue el 24 de noviembre. Al jugo no se le pone azúcar, solamente se le pone agua, y la papaya es una fruta tan llena de dulce que no necesitas, o sea, de verdad, más azúcar en tu vida. ¿Cuento largo corto? Los voy a dejar. Porque quiero compartir con mi familia también detrás de cámara. Dice Héctor Santillán, vamos a ver qué dice este caballero.
Dice este caballero, no has aprendido nada en Europa, tu cuerpo, que dice ahí, no ha cambiado, has bajado de peso, pero tu cuerpo es el mismo. Héctor, qué bueno que lo dices, Héctor, gracias, qué maravilla, me encanta mi cuerpo. Lo que te dice Héctor es absolutamente cierto. Yo le doy gracias a Dios que no me cambió el cuerpo y que lo que he aprendido en Europa es que cada persona tiene que ser como es. No te puedes disfrazar de europea siendo latina, no puedes querer ser otra persona diferente, que quieres aparentar algo que no eres. Me encanta como soy, me encanta mi cuerpo, me encanta que mis medidas solamente cambiaron, pero mi estructura de cuerpo sigue siendo la misma. Amo mis caderas, amo mis piernas voluptuosas, amo todo, absolutamente todo lo que soy. De hecho, que le voy a tomar foto a este mensaje de Héctor, porque lo tengo que compartir en otra de mis redes sociales fuertes, porque me encanta que la gente sepa que mi cuerpo no ha cambiado, que sigue siendo el mismo, solamente con otras tallas. Ay, qué buen comentario, me acabas de hacer el día. Saludos a mi gente de Ecuador, saludos a mi gente bella con tanta buena vibra. Gracias a mi Adelaida Pérez, que me encanta ese nombre. Gracias a Marcela Meléndez. Eso es lo que les digo, aprendan a utilizar algo que querían que fuera algo negativo a su favor, porque al final del día eso es lo que tú quieres, que todo lo que la gente supone que te va a molestar te dé más resultados y mejores consecuencias, que es poder demostrarles a ustedes que la piel de cocodrilo se genera cuando este tipo de comentarios de verdad no te interesan. ¿Cuántas veces al día deben tomar el jugo de papaya? Yo lo tomo una vez al día. Mi primera comida del día, ya aquí en Estados Unidos, en Miami, en la costa este, es casi la 1 de la tarde. Esta es mi primera comida y pues tengo muchas horas de ayuno. En el caso porque hoy descansé, dormí, me relajé y pues muy bien. Brindemos con jugo de papaya. Y bueno, me dice Héctor que no era negativo, Héctor, qué bueno que no te saliste, que es la realidad. Qué bueno, gracias por decirlo. Me encanta, me encanta, me encanta. Mi cuerpo precioso, nunca cambió y no quiero que cambie. Besitos a mi gente culturales nuevitas, besitos a uñitas lindas. Ay, me encantan esos nombres. Ya me tomé mi jugo de papaya. Una cosa, cuando tomes jugo de papaya, no dejen el vaso sin agua, porque la papaya particularmente es una fruta que se puede oxidar muy pronto. Todo lo que tú dejes que no laves con la fruta. Bueno, ya la arepita, ay Dios, se me acaba de mojar el enchufe. ¿Pueden creer eso? No lo van a creer, menos mal que ya ahorita por ahora no lo voy a utilizar, voy a dejar que se me seque. Es que, tú sabes una cosa, a veces uno quiere poner todas las cosas en un mismo lugar. Yo algún día tengo que tener una cocina minimalista y vamos a hablar de eso en un video. Todos los latinos tenemos las cocinas como que si parecen una bodega. O sea, tenemos todo puesto en el counter. Tú vas a una cocina de la gente americana, 100%, y no hay nada de estas cosas aquí metidas. Pero mi cocina parece bodega. Bueno, mi gente, los quiero mucho, los abrazo y que tengan el mejor de los días. Recuerden, sonrían, y la piel de cocodrilo se hace cuando tienes tus emociones, tu vida espiritual y tu vida de verdad, fuera del teléfono, en donde la quieres. Te quiero mucho. Bye.